Buenos días, y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Antonio San Martín. Él es consultor político, no está con ninguna de las campañas presidenciales, así que nos ayudará a entender el panorama a un mes o menos de un mes de las elecciones. Bienvenido, Antonio, a hablar de Sabrina, Frente. gracias por la invitación. Tenemos en las encuestas una tendencia marcada de un primer lugar y un triple empate en el segundo lugar. ¿Usted había visto eso antes en una configuración electoral en Panamá? No, es una configuración totalmente nueva, nunca había ocurrido. Pero sí te podría decir que tenemos patrones, y uno de esos patrones es un primer lugar muy marcado. Ninguna encuesta, ni privada, ni de las que se publican, aparece algo distinto en lo que respecta al primer lugar. Era también una tendencia antes de que inhabilitaran a Martinelli, de un 30% que nos marcaba en una forma bastante periódica. El triple empate, me cuesta mucho decir quién puede ir de segundo, porque a veces en algunas encuestas aparece Martín, otra Lombana y otra Rux, pero sí están bastante cerca y pareciera existir coincidencia, lo que llamamos nosotros patrones. Es un patrón que hay un triple empate en el segundo lugar. Bueno, de ahí salen dos preguntas. ¿A usted le cuesta determinar, y a los analistas, quién será el segundo? Imagínense los ciudadanos que de alguna manera quieren votar por alguien diferente a la opción de Mulino, o que represente algo distinto o lo opuesto. Claro. ¿Qué sucede en este caso? Lo que pasa es que los tres candidatos tienen fortalezas y tienen debilidades. Por ejemplo, en el caso de Lombana, pareciera como que su mayor fortaleza son los centros urbanos, donde está encapsulado el voto pensante, el voto a conciencia. Pero a medida que entramos al voto más popular y entramos a la montaña, al voto rural, pues en forma marcada se debilita. Sentido contrario, Rux, con una estructura de partido relativamente fuerte, más el partido panameñista, que es un partido históricamente fuerte en estructura, pues marca mucho mejor en el interior de la República, no tanto así en la ciudad. Y en el caso de Martín Torrijos, pues se tienen que haber llevado algún porcentaje del PRD, y también está jalando algo de independientes. Entonces, si te das cuenta, en el caso de Martín Torrijos, posiblemente su debilidad es que sigue siendo visto como PRD. Entonces, un ancla. Los tres tienen fortalezas y debilidades que no lo dejan desmarcarse. Sigue habiendo un porcentaje casi que similar al primer lugar de indecisos. ¿Puede cambiar el escenario? ¿Qué factores podrían hacer que esto cambie? Yo te diría que si en mi caso en particular yo fuera asesor de alguno de esos tres candidatos, creo que el margen de indeciso alto obedece a votantes muy parecidos a las personas que participaron en las protestas de las minas. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer un focus group y decirle a esas personas, bueno, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué perfil quisieras tú que fuera tu presidente? Yo creo que algo que necesitamos no es exactamente un presidente. Hemos tenido 5 años de un ejecutivo débil, tanto en el caso de la presidencia como la vicepresidencia. Entonces yo creo que este tipo de votante lo que está buscando es que me digas ni siquiera la interpretación o el diagnóstico, porque lo sabemos, sino cómo lo vas a hacer. Y en ese cómo lo vamos a hacer debe ser el discurso. Los problemas del país son los mismos desde hace 30 años. ¿Cómo lo vas a hacer? Creo que es la gran respuesta que está esperando el indeciso en este momento. Usted habla de ese panameño, sobre todo joven, o por lo menos fue lo que más se vio, pero de todas las edades, que salió en octubre y noviembre del año pasado, y que ese quizás es el universo que representa un representante de ese universo indeciso. ¿Usted considera que el tema de la mina es un tema importante en esta elección? Sí, porque marcó a Rux, no lo deja crecer. O sea, siempre se habla de que la debilidad principal de Rux es el tema de la mina. Y no es que quiera salir en defensa de Rux, pero ahora estamos viendo las consecuencias de lo que nos pasó con la mina. Pues el tema de que económicamente nos afecta a nivel internacional, el tema de la seguridad jurídica, el tema del desempleo grande que va a ocurrir. O sea, yo estoy de acuerdo de que debemos ser un país que está en contra de la mina, porque no me parece correcto. Pero la responsabilidad de lo que está ocurriendo con el tema de la mina tiene consecuencias. Y eso es lo que de una forma u otra, por ejemplo, decía Arrocha. Si ustedes ven el discurso de Arrocha, Arrocha decía, ¿saben qué? Estoy de acuerdo que el pueblo se manifiesta en contra de la mina, pero ojo, hay consecuencias. Y esas consecuencias tienen un alto precio. Entonces, creo que ahí le faltó un poco de manejo a Rux. Si usted recuerda, Lombana trató de ir por esa ruta
cuando de repente le cayeron en pandilla las redes sociales diciendo de que no, porque él estaba a favor de la mina, entonces él giró y dijo directamente no estoy a favor de la mina. Pero el tema de la mina sigue siendo importante, sobre todo por las consecuencias económicas a futuro. Claro, esas manifestaciones fueron contra un contrato minero que se aprobó de una manera que no solamente fue declarado inconstitucional, pero que se impuso de una manera que fue considerada un irrespeto, o sea que va más allá, yo diría que va más allá de la mina. ¿Qué otros temas considera usted van a ser importantes en esta elección? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Yo quisiera tratar de que... Mire, el último debate fue interesante porque los candidatos pudieron desarrollar un poco más las propuestas. El tema es que los problemas que Panamá tiene son muy profundos. Son problemas de vieja data que tendríamos que resolverlo a nivel de políticas de Estado. Y si tú estudias a los otros países que han desarrollado políticas de Estado, estamos hablando de cosas que no demoran ni 5 ni 10 años, sino que son planes de 15 y 20 años establecidas con políticas públicas científicamente analizadas. Creo que eso es una de las grandes deficiencias que tenemos en la propuesta de los candidatos, porque el tema es que los asesores políticos te dicen, no, eso no va a pegar porque no es lo que la gente quiere escuchar. Recordemos que el marketing político establece de que le dices al votante lo que quiere escuchar. Entonces hace que la publicidad política sea muy simple. Pero yo creo que estamos en un nivel de problemas tan profundos que el mismo votante está diciendo es que eso no me satisface. Por eso cuando yo escucho a un candidato decir, te voy a ofrecer 500.000 empleos, yo creo que está desfasado totalmente del siglo pasado de esa publicidad política. Yo creo que la gente quiere saber cómo lo vas a hacer y es lo que no hemos escuchado todavía de los candidatos. El cómo hacer las cosas. Usted mencionó a Melitón Arrocha y hay otros dos candidatos corriendo por la vía de la libre postulación, Maribel Gordón y Zulay Rodríguez. Si lo comparamos con la elección pasada, que tenía dos candidatos de libre postulación, en ese momento Ricardo Lombana y Ana Matilde Gómez, ¿cómo ve usted la figura de la libre postulación en la elección presidencial? En la presidencial muy débil, y los números lo demuestran. Arrocha, a pesar de haber tenido un muy buen primer debate, en el segundo ya no fue tan bueno, pero sigue siendo una buena participación, pero tampoco creció lo suficiente para decir que tiene oportunidad. Yo creo que es una campaña de imagen, es decir, se está preparando para el 29. En el caso de Zulay tuvo un muy mal primer debate y bajó. Eso tuvo consecuencias para lo que tiene que ver con el universo RM. Mulino comenzó a subir. Y en el caso de Maribel Gordón, con un discurso con algún tinte rojo, que aunque lo que dice es muy interesante y puedo concordar con ella, el votante panameño, pues ese tipo de temas lo asusta. Entonces yo te diría que la libre postulación en este proceso electoral, en lo que tiene que ver con la campaña presidencial, es débil. No así en el caso de diputados. Y ahí viene la presencia del Grupo Vamos, pues Frecuencia Independiente y de todos los candidatos a nivel nacional, que ya sea a nivel de diputados y alcaldes, pues tienen una oferta electoral muy interesante. Bueno, también vamos a hablar definitivamente del órgano legislativo que es un centro de poder. Sigo hablando en De Frente con Antonio San Martín. Y hoy estoy hablando de frente con Antonio San Martín. Hablemos un poco del fenómeno de Martinelli Mulino, porque muchos pensábamos que en el momento en que Martinelli saliera de la carrera presidencial, una persona que, bueno, ya fue inhabilitada, condenada, pero carismática, pues Mulino no iba a poder atraer todo ese voto. Claro. Y atrajo un porcentaje significativo y parece ser un voto duro. ¿Cómo explica usted ese fenómeno? Bueno, la verdad es que la tendencia general es que el voto no se puede endosar. No puedes traspasarlo de un lugar a otro como si fuera una caja de Legos. Sin embargo, hay que tomar las condiciones muy especiales que tiene esta elección. La primera es que cuando en las mediciones salía qué no nos gusta a los candidatos, la parte negativa, por quién no votaría, y la parte esta que tiene que ver con positivos y negativos de los candidatos, había algo que salía muy marcado. Un 30% de personas que decían me encanta Martinelli, un 70% de personas que decían detesto a Martinelli. Entonces ya hablamos aquí de una relación amor. Una grieta, y una grieta en el electorado. Pero del lado de la gente que apoya a Martinelli son personas convencidas,
Por eso decimos que son duros, porque no los vas a desconvencer. No importa qué digamos, no importa qué le demostremos, son personas que están convencidos que ese es el candidato. Entonces aquí vienen otros elementos. Uno tiene que ver con el tema de los juicios, los procesos. Lo que para otra persona se llama justicia, para ellos lo interpretan como persecución política y eso los compacta. Lo otro es que, ¿a dónde podemos nosotros dirigir el voto una vez que Ricardo Martinelli sale de la carrera política? O sea, ese voto ¿para dónde iba? ¿Iba para donde Lombana? ¿Ves a la gente de RM votando por Lombana? Pues por supuesto que no. En el caso de Rux hubo demasiada sangre en esas primarias. Tampoco ese voto iba para donde Martín Torrijos, ese voto no iba para donde Gaby. Quizás donde Zulay, pero precisamente Zulay comenzó a crecer al principio y después el debate número 1. Y seguramente hubo algún tipo de acuerdo o conversación que no sabemos. Claro, entonces eso compacta. Porque ella está corriendo para tres posiciones al mismo tiempo. Hay otros factores, por ejemplo, el tema de los estrategas. Les estás dando tiempo a la estrategia de comunicación de decir si votas por Mulino es lo mismo que votar por Martinelli. Hay otro elemento, para Martinelli Mulino es una tabla de salvación. Y también algo que nadie ha mencionado, hay muchas personas, muchos candidatos postulados por el PRD y por RM al mismo tiempo. Así que es posible que un porcentaje de votos PRD también se esté yendo de Mulino. Muy interesante. Usted hablaba de un 70-30 y tengo que preguntarle por el tema de corrupción, porque yo creo que ese dicho del robó pero hizo sigue rodeando por lo menos a Ricardo Martinelli, no sé si ese mismo lo heredó Mulino, pero la pregunta obligada ¿es la corrupción un tema importante en el electorado panameño, la lucha contra la corrupción? Sí, para la clase media. En las clases populares, como están con problemas sociales, económicos muy graves, la verdad es que ellos dicen, resuélveme. Pero la clase media sí se pregunta, wow, no podemos seguir con corrupción porque la corrupción afecta directamente a la economía. Entonces pienso que sí es un tema importante y hay candidatos en este torneo presidencial que sí han tratado de seguir el argumento de la corrupción. Pero me parece que llega un momento en que es cansón. Porque de una forma u otra todos conocemos las fortalezas y debilidades de cada candidato. Yo creo que deberíamos enfocarnos más en las propuestas. Me parece que esa debería ser la estrategia correcta. Hablemos de los jóvenes. Son un porcentaje importante del electorado, pero históricamente son los que menos votan. Fueron protagonistas de esas protestas. Según una de las encuestas, la de la prensa, se aglutinaban mayoritariamente con Ricardo Lombana y con Rux. Eso fue más o menos lo que vi. ¿Usted cómo ve el voto joven? Lo veo confuso, lo veo confundido. O sea, ellos ¿Ese es el voto indeciso? Y creo que también las capas medias. Es que la gran pregunta es, Dios mío, o sea, vamos, los problemas del país son graves. Todos los panameños sabemos que estamos en problemas y nos lo están demostrando las calificadoras a la hora de decir, oiga, ustedes están en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que yo quisiera decirte. Esta es una campaña en donde siento que la opinión pública está pesando mucho. O sea, lo que la gente piensa del perfil de los candidatos, no tanto de lo que dices. Por eso, un bonito discurso o un bonito video de publicidad política no es lo que está impactando, sino lo que influye en opinión pública. Entonces, eso es lo que la gente se está preguntando. Por favor, no me digas que vas a traer 200.000 empleos. Dime realmente cómo vas a resolver los problemas tan básicos como el seguro social, que es una bomba de tiempo que nos va a estallar, o el tema del canal de Panamá que se está quedando sin agua. Entonces, son problemas que no se resuelven con un discurso político muy bonito, se resuelven con propuestas sesudas que sabemos que van a tomar tiempo. Hablemos de la comunicación política. Usted hablaba de videos. ¿Videos dónde? ¿En redes sociales o en televisoras o en canales tradicionales? Porque yo veo que las redes sociales de alguna manera han democratizado la posibilidad de muchos candidatos de libre postulación para comunicar su mensaje, pero también son el principal vehículo para las noticias falsas, para las campañas sucias, pero evidentemente cuando uno ve una campaña que tiene donantes importantes, pues ve mayoritariamente vallas y anuncios televisivos. ¿Qué piensa usted que en el año 2024 impacta más? Estoy viendo que está impactando las vallas, está impactando la televisión y en redes sociales, en vez de ser los videos pagados con pauta,
siento que son las noticias que precisamente se generan ya sea por medios tradicionales y por las otras redes sociales que no son los medios de comunicación tradicional. O sea, la democratización de las redes sociales significa que la persona tiene la posibilidad de formarse una opinión sin un intermediario. Y eso creo que es lo que está influyendo en este proceso electoral. Mira, a mí me llama mucho la atención con los candidatos que nosotros manejamos. Cuando vamos, los promedios de visualización de los videos son bajísimos. No duran más de 10 segundos. De los videos hechos. De los videos que tú pautas. Los videos pautados. El 90% de las personas no demoran más de 10 segundos, lo que significa que pues la operación está en el celular. Lo ves 10 segundos y lo pasas. Claro, sabes que es pagado, no lo quieres ver. Es que no llama la atención. Claro. Entonces me da la impresión que son los perfiles que se logran posicionar en opinión pública lo que está marcando la diferencia en esta elección. Usted ha hablado de opinión pública, redes sociales, pero también hay un voto que responde a las estructuras de los partidos, quizás claro. no tan urbano. ¿Cómo haría ese balance entre un voto más motivado por opinión pública y otro más tradicional de la estructura de los partidos? Es que precisamente por eso creo que los resultados de las encuestas están reflejando exactamente eso. Tú tienes a un Rux con un partido Cambio Democrático que fue una pelea en las primarias fuerte, están estructurados, y tienes un partido panameñista que históricamente es un partido estructurado. Eso es lo que compensa y por eso está marcando como está marcando. No está en segundo lugar ni peleando con Mulino en IRM, pero es un partido que va a sacar un porcentaje de votos importante. Así que la estructura sigue pesando. Y ojo con lo que voy a decir. La mina terminó de debilitar a Gaby Carrizo y convirtió la palabra PRD en una palabra sucia para mucha gente. Sin embargo, es el partido con una estructura lo suficientemente capaz de seguir sacando diputados, alcaldes y representantes. El tema es que ese votante PRD que está votando por un diputado no sabe dónde va a mandar su voto presidencial. Si va a ser donde Gaby, si va a ser donde Martín, y cuidado si va a ser donde Mulino o va a ser donde Zulay. Creo que ahí es donde está el tema de lo que nosotros llamamos el voto cruzado. Analizábamos la comunicación política y a mí me llama mucho la atención el mensaje del PRD de vota en plancha, porque es un mensaje destinado al órgano legislativo. ¿Usted cree que de alguna manera esa estructura del PRD no va a servir mayoritariamente al oficialismo en la carrera presidencial? Yo veo un PRD que va a sacar menos diputados, pero igual va a sacar un porcentaje alto, porque sigue teniendo una estructura muy bien organizada que sale a votar, que saben hacer el trabajo electoral. Pero la fuerza del PRD se va a notar ¿en qué votación? ¿En el órgano legislativo o en el órgano ejecutivo? En el legislativo, porque en el presidencial lo estamos viendo. A mi criterio pareciera como que el partido ha abandonado la campaña presidencial. Pareciera, porque los porcentajes son muy bajos. Entonces tú tienes a candidatos, a diputados y alcaldes que están sacando porcentajes para poder competir, pero en la presidencial los sentimos muy bajos. Digo, la tendencia en Panamá desde el retorno de la democracia es que el partido en el poder no repite. Aquí la gran pregunta es, bueno, vemos a un candidato oficialista muy débil en sus presentaciones y también en lo que marcan las encuestas, pero su partido no tan débil. ¿Hacia dónde se va ese voto? Es una pregunta interesante. Voto cruzado. Yo siento que lo que tenemos es un voto cruzado muy marcado, muy fuerte. Como te decía, no creo que el partido oficialista va a sacar la misma cantidad de diputados de la elección anterior, pero tampoco debemos sorprendernos si por lo menos saca un tercio de la elección anterior. Dejémoslo hasta ahí, vámonos al cambio y sigo con más hablando en De Frente con Antonio San Martín. Sigo hablando de frente con Antonio San Martín. Hablemos del órgano legislativo. ¿Cómo ve usted esa conformación? Vemos movimientos importantes en la libre postulación. Sí. Hay 3 grandes, pero la posibilidad de que se cannibalicen los votos independientes pues es bastante grande porque los puestos en cada circuito son limitados, las curules son limitadas. Sí, hay que entender de que pues hay circuitos uninominales y en los pluri. Yo creo que la mayor fortaleza de los independientes va a ser en los pluri, porque se abre la posibilidad. Pienso yo que en los uninominales va a predominar partidos con más organización y estructura,
Recuerda que en los uninominales hay que ganarlo todo. Claro. Como si fuera una presidencial o una de alcalde. Entonces ahí es más complicado. En los pluri hay más oportunidades porque pues prácticamente compites contigo mismo por alcanzar cociente o medio cociente. Pero que entonces yo veo un fenómeno en todos los pluri. Cada campaña presidencial está jalando a sus candidatos, con excepción de los independientes. En el caso de Vamos, pues nunca han dado la definición de quién van a apoyar para la presidencial. Sin embargo, me parece que eso es un voto natural para Lombana. Esa es mi percepción. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando analizas a los competidores, tenemos una elección muy fragmentada. O sea, el PRD en un circuito plurinominal es muy probable que saque un diputado por la estructura que tiene. Y RM, aunque no tiene los mejores candidatos potables en el sentido de que no son tan visibles, me da la impresión de que la presidencial va a jalar también diputados RM. Así que ya tenemos 2. ¿Qué pasa? El grupo de Lombana también viene con fuerza. 3. Ya tenemos 3 en un circuito plurinominal de 5. Y resulta que los independientes tienen mejor organizado. Ya van 4 o 5. ¿Y qué pasó con CD y con el Partido Panameñista? Lo que te quiero decir es que mi interpretación es que en los plurinominales la diputación se va a repartir en cociente y medio cociente y con mucha dificultad bajará a residuo. Quizás San Miguelito, que es el circuito más grande con 7, quizás sí baja a residuo. No vas a ver tanto el fenómeno del voto residuo, el voto en plancha, porque para mí la diputación se va a estar repartiendo entre cociente y medio cociente por la fragmentación del voto. Eso, según si usted tiene que hacer un cálculo, ¿quién dominaría esa asamblea? Porque en la encuesta de la prensa dicen que hay cerca de 19% dispuesto a votar por independientes, sí, pero a su vez una asamblea que podría estar dominada por el PRD y RM. Veo ese escenario, PRD y RM. Recordemos que en este periodo que acaba de concluir, los diputados CD, que eran afines a Martinelli, prácticamente eran aliados al PRD. Así que eso no sería algo novedoso. No. Lo que yo veo es una bancada independiente que posiblemente va a duplicar o triplicar. Es decir, vamos a tener entre 10 y 15 diputados independientes y vamos a tener quizás una bancada PRD aliada a RM, alianza que ya existe, vuelvo y repito. Esa es más o menos la configuración que me estoy imaginando, de acuerdo a las proyecciones. Claro, cuando usted dice voto cruzado, en su análisis hay en algunas ocasiones el presidencial llevando al legislativo y en otros el legislativo llevando al presidencial. Es que el tema de la postulación de Martín Torrijos también viene a confundir más el tema, porque entonces muchos PRD van a dirigir su voto hacia el Partido Popular para presidente, pero esos PRD se van a mantener apoyando a sus diputados PRD. O sea, esto de verdad que hacia abajo es un verdadero guacho panameño. En este guacho faltan menos de 30 días. Hablemos de cosas importantes que podrían pasar o que deberían pasar para que ese porcentaje de indecisos se decida y tengamos un segundo lugar más claro. Yo creo que queremos un presidente. Tenemos un vacío en la figura del presidente. Creo que el que pueda demostrar con experiencia, con capacidad, con un discurso coherente, que tiene la capacidad de gobernar. ¿Qué pasa, Sabrina? Es que el quinquenio que nos viene, los otros 5 años que vienen van a ser fuertes. Y creo que ya la gente está cansada, de verdad el votante panameño está cansado de escuchar promesas electorales que no llevan a ningún lado porque el marketing político así lo dice. Yo creo que en estos momentos es la gran oportunidad para desmarcarse con propuestas de gobierno bien organizadas y coherentes. Primera vez que un plan de gobierno va a tener peso. Y yo creo que en este mes ese plan de gobierno tiene que salir a flote. Muy, muy curioso que un consultor político nos diga que estamos en tiempos donde el marketing político parece haberse agotado. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Lo que pasa es que el elector es más inteligente que eso. Porque, ¿o más sagaz que eso? Te lo digo porque el margen de indecisos, yo interpreto en estos momentos que los indecisos que faltan por tomar una decisión son voto pensante, no es voto estructurado. Entonces, por eso te decía al principio de la entrevista que yo haría un focus group para ver ese voto pensante que quiere escuchar. Porque mi lectura, mi olfato político lo que me dice que el voto indeciso en estos momentos no es un voto clientelista, es un voto de estructura que igual con el tema de la mina, a ver, yo te pregunto, Sabrina, la gente que estaba en la mina no era pagada ni era llevada por un líder. En las protestas contra el contrato minero. Era genuina. Sí. Y era clase media, profesional y estudiantes.
Eso es lo que yo llamo voto pensante. Voto pensante. Correcto. Muy interesante su análisis a un mes de las elecciones. Lo veo aquí el próximo domingo.